Hola, soy Darío Álvarez Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. En el episodio de hoy nos propusimos generar una conversación sobre bienestar emocional. Y para esto invitamos a Guadalupe Guerrero, quien es psicopedagoga y coordinadora de los departamentos de orientación de los colegios del Faro de la red Itinere. Ella también es miembro de los boards. Y a Lucas Malaisi, psicólogo, presidente de la Fundación Educación Emocional y autor de numerosos libros, artículos y charlas sobre el tema. ¿Qué es la educación emocional? ¿Qué rol tienen el autoconocimiento y la empatía? ¿Cómo abordamos las emociones en la escuela? ¿Se puede enseñar y desarrollar una inteligencia emocional? Bienvenidas y bienvenidos a este gran capítulo de Conversaciones en Red entre Lucas y Guadalupe. Bueno, mi nombre es Guadalupe Guerrero, soy miembro del board de los colegios del Faro, que forman parte de la red Itinere. Coordino los departamentos de orientación, soy psicopedagoga. Hace muchos años que trabajo con niños y adolescentes y mi pasión es acompañarlos en su conexión emocional y en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del mundo interno y de los vínculos, de cada vez tener mejores vínculos con los demás. Y esa es mi pasión, de poder acompañar estos procesos. Bueno, mi nombre es Lucas Malaisi, yo soy psicólogo, soy especialista en educación emocional y me apasiona mi trabajo. Me considero un mimado de Dios, de tener que hacer casi todos los días de mi vida algo que disfruto tantísimo. Y mi propósito de vida tiene que ver con despertar conciencia y ayudar a que la gente desarrolle habilidades emocionales y encuentre el propósito de vida. Este es un nuevo capítulo de Conversaciones en Red. La educación nos conecta y para mí es un enorme gusto, con alguien que trabajo desde hace muchos años, Guadalupe Guerrero, encontrarla en este lugar para que juntos recibamos a Lucas Malaisi, que se acaba de presentar con algo que contagia ganas de escucharlo. Nuestra host de hoy es Guadalupe, así que los dejo en esta conversación sobre bienestar emocional. Bueno, Lucas, de verdad es un lujo tenerte, que nos acompañes un ratito a pensar, a reflexionar, a darle luz a algunas ideas. Estamos hablando un montón este último tiempo a partir de la pandemia y todo lo que vivimos, en todo lo que tiene que ver con los recursos personales, ¿no? Y el bienestar emocional. Y desde todos los que trabajamos en educación estamos muy atentos, como nunca antes, al bienestar emocional de los niños, de las familias, de los jóvenes, de los equipos docentes. Y queremos preguntarte qué herramientas o estrategias tenemos al alcance de nuestra mano para lograr mayor bienestar y por qué esto es tan importante. Bueno, hoy, en primer lugar, sí, suscribo tus palabras. Hoy se hace evidente la necesidad de gestionar nuestras emociones después de la pandemia. Dejó su resaca, que es lo que yo llamo la pandemia emocional, que es toda una serie de consecuencias que no son todas negativas, por supuesto, después de una crisis. Por supuesto que desarrollamos habilidades, muchos lo capitalizamos positivamente, pero lo que no dejó dudas es que hay que cambiar y dejó en evidencia la necesidad de desarrollar habilidades emocionales. Ahí está la importancia. Esto de la importancia, yo siempre cito una investigación científica que da cuenta que el 80% del éxito que tenemos en la vida depende de las habilidades emocionales y el otro porcentaje se reparte entre las demás inteligencias. Esto es inverso a lo que se pensaba antes. Antes se creía que una persona con conocimientos, títulos académicos, tenía, entre comillas, garantizada la felicidad y el éxito, y hoy sabemos que no es así, que la suerte o el buen destino descansa en manos de la inteligencia emocional. Y desde que sabemos que esto se puede desarrollar, que se puede entrenar como cualquier otra habilidad, es lo que nos hace libres y lo que nos da la gran oportunidad de poder cambiar esta suerte a nivel social, interviniendo en las escuelas a nivel masivo. Y las herramientas que tenemos para poder hacerlo, bueno, son las que se fueron cultivando a lo largo de muchos años de investigación y muchos años de trabajo del área de la psicología y también, por supuesto, del área de la educación. Pero fundamentalmente estas son estrategias, te diría, más de salud que se vehiculizan a través de la educación.
no son estrategias terapéuticas, son estrategias puramente educativas, pero lo que buscan es desarrollar habilidades en forma anticipada para promover la salud. Esto es prevenir dificultades, esto es equipar a los niños, niñas, adolescentes, adultos de estos recursos emocionales para que cuando la vida los ponga a prueba tengan estas capacidades. Un enfoque terapéutico sería intervenir cuando ya se generó el problema, la dificultad. Entonces esto, de algún modo, para decirlo más claro, es anticiparnos a las dificultades desarrollando estas habilidades en la población. Estabas contándonos sobre esta investigación y a mí lo primero que se me vino a la cabeza es un desbalance total, ¿no? Porque cuánto nos ocupamos de enseñar y de que los chicos aprendan todo lo que tiene que ver con el mundo exterior. Y esto que vos decís, bueno, acá hay un cambio que tenemos que hacer cuanto antes mejor, de que puedan aprender sobre estos recursos que son internos, ¿no? Y hay uno de tus libros, que son todos muy, muy valiosos, el de Coherencia Emocional, que vos hablás sobre la importancia de mirar hacia adentro para despertar, ¿no? Y que para lograr esa sintonía, ese equilibrio, primero tenemos que conectar con nuestras emociones para después alinear lo que pensamos y lo que hacemos. Esto está directamente relacionado con el bienestar, impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Me parece espectacular lo de coherencia emocional y digo, pareciera que es difícil, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, no? Mira, sí, esto parece más complejo de lo que es en realidad. Acá hay dos cosas. Una, en primer lugar, lo que mencionaste, sí, el sistema educativo mundial, no es una cuestión de Argentina, hizo hincapié en el aspecto cognitivo y en lo externo. Esto es algo que ya Howard Gardner desde el año 70 viene denunciando, que, bueno, se priorizan las primeras dos inteligencias, lógico-matemática y lingüística, por encima de las demás. Y hoy, más que nunca, la importancia de conocer ese mundo interno, el mundo que existe de la piel hacia adentro, que creo yo que es el que nos va a hacer libres. Y acá sí viene el punto de la coherencia emocional, que es, al conocernos a nosotros mismos, descubrimos nuestro propósito de vida, descubrimos inquietudes, las cosas que disfrutamos, lo que no, en fin, nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando nos zambullimos en ese mundo interno, aparecen los que tenemos la bendición de sernos auténticos, aparecen ciertas verdades reveladas. Y acá es cuando surge el camino, la disyuntiva de ponernos en coherencia emocional o en incoherencia. ¿Qué sería en incoherencia? Por ejemplo, aquel joven que tiene una verdad revelada, por ejemplo, quiere dedicarse a la psicología, pero el mandato social o familiar es que continúe con una empresa o que se dedique a otra cosa. ¿Y qué pasa? Esto nos pone en una situación de escucharnos a nosotros mismos o escuchar el afuera. Ambas situaciones son buenas porque son experiencias, pero ¿qué pasa cuando uno busca escuchar al afuera y guiarse por mandatos o por normas que no son propias? Bueno, se pone en incoherencia emocional y obtura las posibilidades de ser feliz, porque nadie que se traicione a sí mismo va a ser feliz. Entonces, es una voz muy sutil la que te dice qué es lo que realmente deseas. Esto aparece tanto en las relaciones de pareja, en las amistades, en el trabajo, en el propósito de vida. Lo que pasa es que estamos tan aturdidos que eventualmente no escuchamos esa voz interna y además tenemos tan bajo amor a nosotros mismos que muchas veces por complacer a los demás nos traicionamos a nosotros mismos en búsqueda de una tajada de afecto que no aprendimos a darnos a nosotros mismos. Esto es, por aprobación, buscamos complacer a los otros dejando de ser quienes somos. Por eso mi libro Coherencia Emocional se llama Un camino de regreso a quienes somos. Es decir, que ser coherentes, escucharnos a nosotros y ejecutar esa verdad. Y bueno, yo considero que esa es la base de la felicidad, que es muy diferente a la alegría, al entusiasmo. La felicidad es un sentimiento mucho más sutil, que no tiene que ver con una euforia, tiene que ver con una sensación de paz, de tranquilidad, de saber que estás entregándote a tu propósito de vida siendo quien realmente sos. Esto es sutil, pero bueno, esto solo se da una vez que la persona se conoce a sí mismo y esto es un viaje del héroe. Acá sí cito a Joseph Campbell y a Jung en el viaje del héroe, donde es algo
recursivo, es decir, uno llega a una verdad, aprende o el camino de la toma de conciencia, despierta, pero se renueva. Una vez desde ese horizonte se ve un nuevo horizonte y entonces se renueva ese camino como una suerte de utopía, como diría Galeano, que nos sirve para avanzar e ir tomando conciencia. Me quedé pensando en esto que decís vos del propósito de vida, de la conexión emocional. Todos vivimos una pandemia, pero cada uno lo vivió de una forma diferente. Teníamos y tuvimos que recurrir a nuestros recursos personales y los que acompañamos en educación estamos viendo el coletazo y las consecuencias, pero aquellos niños, aquellos jóvenes que tenían una pasión, un propósito, que se planteaban objetivos, que salieron a cocinar y a hacer algo diferente, que lo pudieron vivir desde otro lugar, ¿no? Y pudieron salir incluso hasta fortalecidos. Entonces pensaba esto, ¿no? Qué importante nosotros como escuela, desde que son chiquititos, ir mostrándoles esos momentos donde a ellos les brillan los ojos, devolverles aquello que nosotros vemos, wow, esto es muy importante, lo que dijiste es muy importante, lo que hiciste, qué bien, y empoderarlos también, ¿no? Me parece que no es pensar en el proyecto de vida en 6º año de secundaria, sino es todo un camino de recorrido escolar, de trayectoria escolar, que es una oportunidad enorme para que desde chiquitos estén conectados, ¿no? Con sus dones, sus pasiones y que los puedan compartir después. Así es, así es. Hay algunos chicos que tienen la suerte de encontrar un propósito temprano en la vida, otros más tarde, y lamentablemente hay quienes nunca lo encuentran. Aquellos quienes tuvimos la bendición de haberlo encontrado y luego el coraje de entregarnos a eso sin buscar complacer a otros, sí accedemos a esa felicidad, a ese camino que aclara mucho las prioridades. Y sí, como decís, en mi caso, el libro Coherencia Emocional fue un producto del tiempo que tuve en pandemia y de las reflexiones, así es que nació del embarazo emocional y mental que tuvo esa gestación durante ese periodo de la pandemia. Entonces, como decía San Agustín, tiene una metáfora que suena mal, pero bueno, la verdad es que es muy cierta, y él decía que la caca de caballo, si uno la pone en el estar, y tira feo olor, pero si uno la pone en un jardín, abona, y eso va a permitir que las plantas germinen. Entonces, el problema no es la caca, sino qué hacemos con ella. Y con algunas circunstancias de la vida, suelo decir lo mismo, a veces no es el problema lo que nos pasa, es cómo reaccionamos ante eso, y ahí tiene que ver ese autoconocimiento, tiene que ver, porque todas las decisiones que tomamos se hacen a la luz de ese propósito de vida y uno aprende a capitalizar positivamente y creativamente las experiencias que tiene para volver a digiriéndolas y poder vertirlas de nuevo en esta construcción. Entonces, el resultado de lo que vivimos en la pandemia, bueno, tuvo que ver, sí, en función de las circunstancias materiales, que son muy disímiles en la Argentina y algunos la pasan muy mal, esto es verdad, pero hay otros que tenemos la suerte de tener una mejor circunstancia, pero aún así podemos pasarla muy mal si no tenemos recursos emocionales. Y esto es lo que no podemos darnos el lujo de seguir desaprovechando esas oportunidades en la escuela, porque te cuento un dato, que esto es alarmante. Antes de la pandemia, las estadísticas y los algoritmos indicaban que el 47% de las profesiones iban a ser reemplazadas por robots e inteligencia artificial. Ese proceso se vio muy acelerado durante la pandemia y ahora más aún se está haciendo realidad con la aparición de la inteligencia artificial. Esto significa que muchas profesiones, muchos trabajos van a quedar ociosos en poco tiempo, van a ser reemplazados, y esto requiere de una habilidad de reinventarnos, de desaprender para volver a aprender, y todo esto estamos hablando de habilidades puramente emocionales. Sí, se trabajó mucho sobre el autodiálogo, en esto, qué nos estamos contando de lo que está sucediendo, qué me digo, qué me relato de eso que me pasa. Se trabajó muchísimo en eso y en la expresión, ¿no? Y hoy vemos chicos con depresiones o chicos con autoflagelación y pensamos, ¿no? Bueno, desde el colegio, desde la escuela, se trata de poner siempre en palabras todo lo que nos pasa, pero bueno, pensamos cuánto los adultos tenemos que seguir trabajando en esto. No es solo con los niños, es también que en casa se pueden abrir diálogos, es eso que aprendí
no puedo dar lo que no tengo. Entonces, ¿qué pasa con los adultos que no aprendimos esto, que nadie nos enseñó? Y hay una frase que está en tu libro que dice: aprender a amarnos es imperioso. Coincidimos, estamos poniendo el foco en lo importante que somos las personas. La sensación que tenemos es que es una llave muy poderosa para el cambio. Totalmente, Guada, sí. Mira, después de mucha experiencia y mucho trabajo, a todo apunta al desarrollo del amor propio incondicional. ¿Y a qué me refiero con esto? Aprendimos un amor condicionado, que es aquel que surge cuando yo hago las cosas bien, cuando me veo lindo, cuando tengo éxito, me apruebo. Pero cuando me equivoco, cuando las cosas no salen como esperaba, viene un autorreproche, un hostigamiento interno que se ve reflejado en el autodiálogo. Entonces, para mí es fundamental el aprender a amarnos, y en los adolescentes es importantísimo porque cuando tienen amor propio, cuando hay autoestima, es un escudo protector que los inmuniza ante tentaciones, conductas riesgosas, riñas y un montón de problemáticas que hoy abundan. Es decir, el uso del profiláctico, el uso del cinturón de seguridad, todos sabemos que salva vida, pero ¿quién es el que lo usa realmente? Y el que tiene autoestima. Entonces, invertir en el amor propio creo que es una deuda que tenemos como educadores, porque cuando uno se ama, elige mejor y tiene conductas de autocuidado, además de autocultivo, que esto es, bueno, elegir lo mejor para mí, tolerar frustraciones o invertir esfuerzos en pos de una ganancia, si bien mediata, pero mayor. Esto es abnegar la situación actual para un beneficio ulterior mayor. Y bueno, muchos no saben o no toleran esa frustración y toman el camino corto de el circuito dopaminérgico inmediato, que es lo que nos está llevando las tecnologías, que es esa satisfacción instantánea. Entonces no esperamos, no toleramos las frustraciones, buscamos escaparnos, anestesiarnos, y eso en un futuro está generando un panorama muy preocupante, muy alarmante, que bueno, que hay que empezar a trabajarlo desde sus raíces, porque medicamentos o demás distracciones no van a mejorar el cuadro. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de las raíces, y las raíces están en el amor propio, que es cuando uno aprende a poner límites, aprende a elegir sanamente y a tolerar frustraciones. Escuchándolos a ambos, digo, cada uno de ustedes de su profesión y desde su tarea tienen una gran responsabilidad de ayudar, colaborar y hacer ver o mostrar caminos para el bienestar personal. Y en esto que también comentan, mi pregunta es cómo trabajar, sobre todo en las escuelas, en los clubes, en los contextos sociales, para generar un camino que del bienestar personal y del bienestar emocional personal pasar a un bienestar colectivo, ¿no? Para que esto no se convierta solamente en un hecho de estoy bien con lo que yo necesito, sino que estoy bien con lo que yo necesito y eso me permite estar bien con el otro. Bueno, acá hay dos caminos que en forma preliminar podríamos advertir. Uno, el desarrollo de la empatía. La empatía hace que, bueno, yo pueda saber qué siente el otro. Y si queremos una sociedad más justa, más equitativa, más pacífica, bueno, el desarrollo de la empatía es fundamental porque esto nos permite ponernos en el lugar del otro, sentir cómo siente el otro, poder comprenderlo y desde ese lugar generar acuerdos que permitan un ganar-ganar. Eso como para tener un lugar más pacífico. Y por otro lado, sí, el desarrollo de las propias habilidades emocionales, porque como decía Guada recién, nadie da lo que no tiene. Entonces, para poder ser ejemplos, para poder colaborar con la educación emocional de otras personas, bueno, tenemos que ser nosotros los primeros que lo desarrollemos. Claro que para esto no acontece mágicamente. Para poder hacerlo es necesaria una planificación, que esto es una sistematización de todos estos contenidos y habilidades y estrategias que se van a administrar a lo largo del año lectivo, adaptado a las diferentes características etarias, para que los chicos puedan ir tomando conciencia, puedan ir desarrollándolo. Es decir, esto no solo queda en un sí, una voluntad de decir sí, hay que hacerlo o es importante, sino ya tenemos el know-how sobre cómo implementarlo, y la clave de todo esto es la planificación. Si no se planifica, no se trabaja, queda solamente en el tintero, en el corazón de una buena intención,
pero la verdad es que hay que bajarlo a la realidad para poder penetrar en la cotidianeidad. Y cuando es cotidiano, recién ahí se automatiza. Esta es la clave. Si es cotidiano, los chicos desarrollan hábitos de gestión emocional. Si esto se trabaja esporádicamente, bueno, eso es mejor que nada, pero es más difícil. Entonces, la clave está en la cotidianeidad y para que sea exitosa tiene que ser planificada y para que esa planificación sea buena, previamente tuvo que haber una capacitación. Y otra clave creo que para sumar es esta planificación, para trabajar todas estas habilidades socioemocionales con nuestros niños, jóvenes, estudiantes y con las familias y con los equipos docentes. Absoluto, sí, sí. Me parece que ahí es fundamental trabajar en equipo y trabajar en estos pequeños despertares, ¿no? Ya que podamos todos cambiar la mirada, ¿no? Hasta hace un tiempo era como, no vamos a perder el tiempo hablando de lo que les pasa, porque hay que seguir. Ahora ya eso cambió en colegios de la red. El centro de nuestra mirada, el foco es esa persona y en una mirada integral. No es solo lo que piensa, sino lo que siente y este cuidado y mirada integral. ¿Y qué pasa con las familias? ¿Y qué pasa con los docentes? Porque son los que están ahí todos los días acompañando y modelando. Es una responsabilidad enorme, también un privilegio y una oportunidad enorme. Muchas veces sentimos que es para bien o para mal, es un poder y es una responsabilidad que tenemos y nos tenemos que comprometer. Los adultos que trabajamos con niños tenemos que formarnos, capacitarnos. La escuela muchas veces nos brinda estos espacios, pero también tenemos que ir a buscarlos afuera y tener nuestros espacios también porque estamos frente a personas y tenemos que ser muy responsables, ¿no? Así es. Está resumido en la frase nadie da lo que no tiene. Entonces, para ser adultos responsables y de referencia sana para los estudiantes, tenemos que ocuparnos de los otros pilares de la educación emocional, que son escuela para padres, educación emocional del propio docente y educación emocional en las relaciones interpersonales a nivel organizacional, como cuarto pilar de toda esta estrategia que tiene una mirada sistémica y ecológica, es decir, que tiene que ver el contexto, el ambiente donde está la persona. No es una mera estrategia pedagógica en la que se establecen estrategias para llegar a los chicos. No, tenemos en cuenta a todo el contexto. Que esto es lo que, recién la inquietud que tenía Darío de que llegar a un cambio generacional sistémico, es decir, si esto fuese una política de Estado, se garantizaría llegar a escuelas en zonas vulnerables y realmente generar un cambio. Bueno, esto ustedes tienen la suerte de tener esa autonomía de poder implementarlo en los colegios que administran. Pero bueno, este quizás sea el ejemplo para que Buenos Aires y en todas las provincias de Argentina se dé, pero sobre todo en esas escuelas donde más se necesita. Con esta idea que hablas de algo sistémico y que me parece que es esencial, ¿no? Y que es un proyecto que excede a las personas y es un proyecto que nos engloba a todos. A mí me gustaría ir cerrando este primer encuentro, que no va a ser el último, porque tenemos muchas cosas para compartir y creo que todo lo que se hace en red, con otros, con complementariedad, siempre derrama a más gente y se llega a más. Pero me gustaría poder pensar, yo tengo la convicción de que la educación es el gran transformador social, preguntarle a Guadalupe y preguntarle a Lucas, desde el concepto que Lucas propones de propósito de vida, que me encanta como concepto, ¿cuál es para cada uno de ustedes el valor trascendente de la educación? Bueno, para mí el valor trascendente de la educación está dado porque esto genera cambios en la manera de cambiar. Mira, esto es más complejo, lo voy a resumir. Lo que se llama en la cibernética el cambio de segundo orden. Te doy un ejemplo. Cambio de primer orden sería darle un pescado a un hombre ese día y lo alimentamos ese día. El cambio de segundo orden es el cambio en el que le enseñamos a pescar. Entonces, con esa habilidad, con ese recurso que queda instalado en la persona o en la población, se genera una suerte de emancipación de variables invisibles que limitan a veces al individuo o a una población. Entonces, el cambio de segundo orden se da cuando uno transmite un recurso y no tiene que ver con algo material, tiene que ver con esa transformación interna donde uno aprende. En este caso sería pescar, pero bueno, la metáfora sirve en el caso de programar, en el caso de salir a emprender y cualquier cosa, pero es cuando uno se siente capaz. Y eso es una creencia
que tenemos que desarrollar. Entonces es, como se advierte, es una empresa ambiciosa, pero posible, y que requiere de una implementación que tiene, además de un fundamento científico, requiere de un ejercicio. Siempre digo, no hay soluciones mágicas. Las reales requieren compromiso, requieren ser sostenidas en el tiempo. Y bueno, y la importancia de la trascendencia de la educación es esto, es que genera habilidades y con esto emancipamos a la población de muchas variables que hoy impactan negativamente sobre las poblaciones, y me refiero a el mercado de la enfermedad, el asistencialismo, el narcotráfico, el mercado del miedo y muchos flagelos que están casi en forma impersonal, pero están presentes y son desafíos que las generaciones más jóvenes los van a tener que superar para tener una vida armoniosa, porque caso contrario va a ser casi una circunstancia caótica. Bueno, no es que sea pesimista, ¿no? Y creo que si nos miramos a nosotros mismos y hacia adentro, podemos despertar y podemos generar ese cambio. Bueno, esta es la invitación. Yo agregaría que no dimensionamos el valor trascendental de nuestra tarea porque no lo vamos a ver, porque hay cosas que vemos en el momento, ¿no? Que sirvieron, pero esto, lo que se llevan nuestros estudiantes en sus mochilas, es un trabajo, una tarea generosa, sin esperar nada a cambio, porque vos tenés que soltar, y es eso que vos diste y el cúmulo de esfuerzos, y que cualquiera que haya pasado por nuestras aulas como educadores se hayan sentido mirados, se hayan sentido amados, se hayan sentido suficientes, valiosos, y que se sepan capaces. Esto de la confianza, me parece que es ahí nuestra tarea trascendental, ¿no? Que más allá de los contenidos y de lo que aprendan, están aprendiendo con otros y con nosotros como modelos, y como decimos siempre, somos los primeros influencers de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando dimensionamos que nuestra tarea va mucho más allá de ese tiempo que están en la escuela y que no vamos a saber esas huellas que fuimos dejando y acompañando, me parece que más que sentirnos agradecidos, privilegiados por la tarea que tenemos, creo que ahí es donde encontramos la fuerza y la motivación para ir todos los días a clase y dar lo mejor de nosotros. Bueno, a Guadalupe quiero agradecerle especialmente porque nos conocemos de hace mucho y sé que esto es parte de su propósito de vida. A Lucas, decirte que para mí es un placer conocerte hoy, pero que no va a ser la última. Ambos han publicado obras que las vamos a presentar ahora al final de este podcast y se los puede seguir, y me parece que con esta charla de hoy crece la red. Así que a ambos les agradezco y nos vemos seguramente en otro episodio, o los leemos, o los seguimos, o los vemos en las redes, u ojalá podamos compartir un café. Les mando un abrazo muy grande a los dos. Gracias. Bueno, yo a Lucas le quiero decir especialmente algo. Al principio empecé a leer y a formarme en educación emocional casi intuitivamente. Y después fui buscando, ¿qué hay? Vivía en librerías buscando cosas porque esto para mí era fundamental. Para mí esto, yo había descubierto que era por acá el cambio. Y un día caí en un congreso y te escuché, y a partir de ahí, fan número 1, y después terminé haciendo la especialización de educación emocional en Villa María, Córdoba, que fue la primera especialización que se hizo. Yo estaba atravesando un momento muy difícil de salud, y igual me lo puse al hombro porque dije, es por acá, y creo que fue una de las cosas que me sacó de un momento difícil, porque mi cabeza fue algo que me apasiona, y para mí sos un gran maestro. Tenemos un equipo grande de departamento de orientación, somos 20 y pico de personas en los colegios del Faro y otro tanto en los Northfield, y tus libros realmente han sido inspiradores para trabajar con las familias, para trabajar con los docentes, para trabajar la queja, ¿no? Y el autodiálogo y un montón de cuestiones que la verdad que son tan valiosas. Tus aportes son tan valiosos que de verdad los llevamos a las aulas y los llevamos a nuestros equipos, y te agradecemos un montón. Chicos, me hicieron el día y mucho más. Eso, la verdad es que para mí es un honor poder llegar a esa palabra de inspirar. Creo que esa es la clave, así es que muy, muy agradecido también de poder colaborar con esta causa en la que creo tanto. Nos vemos por ahí entonces. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó,
puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.